Aleluya, gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos en este día. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, el versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 hasta el 26. Y en Romanos 3, 21 al 26 está escrito: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias en este momento que podemos, Señor, traer tu palabra, que podemos recibir tu palabra. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ilumina, nos inspira, Padre Santo, para que tu palabra, Señor de la gloria, haya cabida en cada corazón, que tu palabra produzca el fruto para el cual tú la envías, Padre Santo, que es arrepentimiento en conversión. Gracias te damos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La justicia de Dios. La justicia manifestada. Amén. La justicia de Dios que se ha manifestado. Vamos a hablar de esta justicia de Dios, la justicia que es necesario para todos los hombres. Y vamos a utilizar pues los capítulos 1 al 4 de la carta a los romanos. La justicia es necesario por todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La justicia es la llave para una relación del hombre con Dios. La justicia es la llave para la relación del hombre con Dios. El hombre es pecador, el hombre es injusto. Y como tal, el hombre no puede tener comunión con un Dios, amén, que es infinitamente santo. Es Dios cuyo trono es establecido, amén, en justicia. Porque Dios es justo, Dios es santo. Y su justicia y su santidad previene que puede haber comunión con un hombre injusto, amén, inmundo, un hombre pecador.
el hombre es culpable y no puede hacer nada para rectificar su condición, su culpabilidad. Si Dios no tiene justicia para el hombre, si Dios no justifica al hombre, el Dios que consideró al hombre pecador, si Dios pues no justifica y no tiene justicia para el hombre es perdido, porque ya la justicia de Dios lo condenó. La paga del pecado es muerte. El hombre siempre declara que es inocente. Es como a veces vemos en las películas que traen pues al culpable ante el juez, al acusado, lo traen ante el juez o el procurador lee pues las cosas en contra, los decretos, la acta pues en contra de él. Entonces el juez le pregunta, ¿y qué declaras? Y siempre el acusado declara inocente, soy inocente. Pues antes de que el hombre pueda ser llevado al conocimiento de la salvación, el hombre tiene que verse a sí mismo completamente culpable en la presencia de Dios. Si el hombre, si le van a ofrecer una salvación, tiene que reconocer su culpabilidad ante Dios. Si dice soy inocente y no, pues no necesito ninguna salvación, no necesito a nadie porque soy inocente, pues no puede recibir medio y la salida de salvación. El apóstol Pablo, en esta porción pues de la palabra, en esta carta, en esa porción que vamos a ver, declara y demuestra claramente que el hombre es culpable ante Dios. Que ante el Señor no hay ninguno que es justo. Y Pablo, pues, el apóstol aquí trata, pues, el escritor de los Romanos trata de demostrar, dividiendo, pues, al hombre en clases de personas, en clases, ya, que demuestra que cualquier clase, y aquí lo vamos a ver cuánto, pero cualquier otra clase que usted puede inventar, ya, pasa a hacer que el hombre es culpable, que el hombre no tiene excusa. Bendito sea nuestro Dios. La culpabilidad del hombre. Y, amén, para comenzar, la culpabilidad de los paganos. Los paganos, aquellos que no conocen a Dios, no han oído de Dios, nunca han escuchado el Evangelio, pues la palabra demuestra que ellos también son culpables y que ellos también son pecadores. Pues los paganos no tienen excusas. Porque Dios es capaz de revelarse al hombre en cualquier manera que le agrada. Y Dios, amén, se reveló al hombre. Dios puede ser conocido. Dios, aleluya, se ha revelado, porque en el pasado Dios se ha revelado al hombre a través
de la creación. Y es claro pues que las cosas que Dios ha creado testifican de su naturaleza invisible, testifican de su grandeza. Entonces dice el versículo 18 del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detenieron con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa, Dios se lo reveló por medio de las cosas creadas. O la razón por las tinieblas de este mundo es porque el rechazo, es el rechazo de esta revelación, es el rechazo de esta luz. La razón de los sistemas idólatras, de la apostasía contra de Dios y de todo el sistema de adorar otro Dios, otras cosas que no es el Dios verdadero, es por el rechazo de esta revelación y de este conocimiento de Dios. Y dice, el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio con razón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pues esos sistemas de adorar a otras cosas que no es el creador, pues viene porque ellos rechazaron. Conociéndolo a Dios, no le glorificaron, envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Rechazar a Dios y dar la espalda a la luz trae tinieblas, trae entenebrecimiento. Y porque el hombre pues rechazó a Dios, volvió su espalda, no quiso aceptar la luz y la revelación de Dios, se envanecieron en su propio razonamiento. Entonces Dios pues les entregó. Y vemos aquí 3 veces, 3 declaraciones que Dios los entregó. Dice, por lo cual, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia, primero, en las concupiscencias de sus corazones, 2. Pues Dios los entregó a inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones. En las concupiscencias de sus corazones. El versículo 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
Gloria a Dios. Y Dios los entregó en el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 3 declaraciones de entrego. Los entregó a inmundicia, los entregó a pasiones vergonzosas, los entregó a una mente reprobada. Y como pues el hombre, el pagano, el hombre que no conoce a Dios, que parece que nunca ha escuchado de Dios, como se volvieron de la luz a las tinieblas y del conocimiento de Dios a la idolatría, sus pasos ya a la idolatría, amén, es notado ahí. Las imágenes fueron hechas de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Pues cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira y adora y sirve a la criatura en vez del Creador, todo el orden de la naturaleza es violado. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es supremo. Él es todopoderoso. Pues Él merece toda gloria y honra, porque Él creyó al hombre para su gloria y su honra. Pues cuando el hombre rechaza la verdad de Dios y cambia la verdad de Dios y empieza a adorar sol, luna, criaturas, imágenes y todas estas cosas, está quebrantando, gloria a Dios, y está ahí en contra de Dios, la gloria de Dios, amén, y su naturaleza. Entonces el hombre cae en pasiones vergonzosas, amén, en inmundicias. Cuando el hombre pues rechaza a Dios, y Dios lo entrega pues a una mente reprobada, como está diciendo aquí, empiezan a hacer cosas que no convienen. Porque el hombre aquí tuvo la oportunidad de conocer los requisitos de Dios. Pero dice la palabra que ellos pues no lo aceptaron. Entonces Dios les cambió, aleluya. Dice, y estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventos de males, desobedientes a los padres. Y la lista sigue: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Es aquí, aleluya, dice la palabra, que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces siempre, gloria a Dios, aleluya, hago esa pregunta. ¿Por qué el hombre en este siglo XXI, en este siglo moderno que vivimos, por qué el hombre sigue en guerra? Tantas guerras que había ya en el mundo, que no ha resuelto ningún problema del hombre. ¿Por qué el hombre sigue con esta impetud a tener poder, a querer dominar a otro,
Porque si el hombre, como dicen, hay una evolución de mono, de bestia, de mono a hombre, físicamente, pues yo considero que ahora hay una devolución en el hombre, en su interior, en su forma de pensar, en su moralidad, que el hombre puede estar devaluando de hombre a mono. O que el hombre pues se devaluó de mono a hombre, pero nunca, aleluya, esa parte de mono pudo evaluar para que sea un hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pues vemos que el hombre en sus tinieblas, en su razonamiento, amén, Dios los entregó y el hombre sigue haciendo cosas. Tantos problemas que hay en este mundo ocasionado, amén, por las decisiones del hombre, por la forma de pensar del hombre. Y aunque ellos tienen y ven la solución, hacen cosas en contra de la solución, porque Dios los entregó a una mente reprobable y hacen cosas que no convienen. Obsérvalo, ve, aleluya, ve lo que pasa en tu país, ve lo que pasa alrededor del mundo. ¿Por qué los hombres no toman lo que saben que son bienes? Porque quizás usted lo ve, yo lo veo, pero ellos no lo ven, no lo pueden entender. Porque para entender y comprenderlo, tienen que aceptar que han fallado, que están en pecado y que se desviaron del Creador. Pues porque no, dice la palabra aquí, porque no tenían a Dios en cuenta. Porque no, gloria a Dios, aleluya, tuvieron, amén, en Dios, en ninguno de sus pensamientos. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bendito Dios. Pues entonces dice la palabra que no solamente ellos hacen esas cosas, el versículo 32, que nos habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Pues no solamente los que los hacen, pero también los que se complacen con los que la practican. Los que dan oportunidad a otros que le están practicando estas cosas y lo aplauden, lo permiten, pasan las leyes, le dan para que también pues practican estas cosas. Esa es la condición del mundo de hoy. Y esa es la condición del hombre. ¿Por qué? Porque no tuvieron a Dios en cuenta. No, aleluya, tuvieron a Dios en sus razonamientos. Cambiaron a Dios. Dios no existe, dice el hombre moderno de hoy en día. Dios no existe. Y porque Dios no existe, también el hombre pues sigue cada día en su pecado, va a ser cada día peor la condición del hombre. Pues no tienen excusa, aunque nunca han escuchado, aunque nunca, pero Dios se les reveló. Ellos saben que los que practican estas cosas son dignos de muerte. Lo saben. Segunda categoría, los moralistas. Aquellos pues que se trata aquí del hombre que es, vamos a decir, un hombre respetable.
Lo llamamos un pecador respetable. Amén. El hombre orgulloso de su propia rectitud. El hombre que se excusa a sí mismo en sus propios pecados. El hombre, pues, que condena a otro, pero siempre tiene excusas para sus propios pecados. Siempre, aleluya, es el otro. El hombre de este mundo que vivimos, un mundo, lo ponemos entre comillas, de cultura, civilización, refinamiento, ciencia y todas estas cosas. El hombre, pues, de este mundo, honorable, que nunca hace nadie mal, esta clase de hombre, esta clase de pecador, piensa que los pecadores, que los pecados de otros son peores que los suyos. Pero yo sí no, pero yo no hago eso, yo nunca. Pues en realidad es un hombre hipócrita. El pecado de este hombre es que se indigna de los pecados de otro, pero es muy indulgente con los pecados de él mismo. Este hombre, pues, que siempre pasa justificando a sí mismo. En Romanos 2, capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, hace lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Pues no hay excusa. Este hombre pues hace un error que muchos hacen. Está midiéndose a sí mismo con otros. Y no debemos medirnos a nosotros mismos con otros. Así mira el hermano tal, la hermana tal. O mira al pastor. O mira al diácono. O mira pues a los ancianos. O mira esto, mira eso. No debemos de medirnos con nadie. En vez de medirnos a nosotros mismos con otros, debemos medirnos al lado de Cristo. Nuestra medida es, aleluya, este varón perfecto. Nuestra medida es crecer a la varón, amén, a esta estatura de este varón perfecto. Porque cuando nos medimos con otros, estamos pecando. Estamos buscando excusas. Mientras cuando nos medimos con Cristo, toda base de hipocresía y autoexcusa es quitada. La cultura, el estudio, el conocimiento, el grado intelectual no limpia el corazón. La educación no cambia la naturaleza del hombre. Porque, oh, cuánto hombre conocemos que tienen títulos, que tienen puestos renovables en gobiernos, en bancos, en cualquier institución mundial, y son tan corruptos. Están practicando las mismas cosas de la lista que hemos leído.
teniendo educación, teniendo doctorado, teniendo título, teniendo posición. No cambia la naturaleza pecaminosa del hombre. Y a veces mucha gente esa que reconocen, tienen conocimiento del mal, saben que es mal, pero no necesariamente le da poder para vencer el mal. El único que da poder para poder vencer al pecado es Dios. Es la fe en Jesucristo, que vamos a ver más tarde. Y tercero viene a lo que aquí en Romanos se llama los judíos y la ley. Y lo podemos llamar pues el religioso. Porque hoy también hay aquellos que son cristianos, religiosos y tienen la Biblia, pero están aquí. Pablo demostró pues que los religiosos también son culpables delante de Dios. Los religiosos también son culpables delante de Dios. Los religiosos, amén. Él aquí escribe: los judíos, como todos los hombres, rehusaron declararse culpables. Se declararon la religión como la base de su acción. La religión no salva. Muchas religiones lo que hacen es atar al hombre más en su perdición. Pues tienen la religión como base de su acción. Y Pablo les hizo saber que Dios rechazó su reclamo de inocencia. Aunque ellos se jactaron de sus privilegios religiosos, sus vidas no cambiadas anularon todos sus reclamos. Aunque la persona dice: pero soy cristiano, he aceptado a Cristo, me he bautizado, leo la palabra, creo en la palabra de Dios, pero sus vidas, su forma de vida, no, amén, aleluya, anulan todas estas reclamos, todas esas promesas que es lo que están basando. Bendito Dios. No se pueden jactar en los privilegios religiosos. Cuando el judío dice: no, que somos hijos de Abraham, Jesús le dijo: no decir que soy hijo de Abraham, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Pues no es por decir que soy hijo de Dios que he aceptado a Cristo. No, la forma de vida. Entonces dice aquí: he aquí tú que tienes el sobrenombre de judíos y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que jactas de la ley, tú que jactas de la Biblia, de la palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. La forma de vida. Jactarse pues de haber aceptado a Cristo, de haber bautizado y no estar andando en la verdad, dando fruto dignos de arrepentimiento, amén, anula todas estas reclamos. Y tal acción de los religiosos trae mayor condenación. Porque el privilegio, ese reclamo de hijo de Dios de haber aceptado a Cristo, aumenta la responsabilidad.
No quita la responsabilidad. Como muchos, amén, aleluya, dicen, amén, que pueden hacer, que tienen libertad, que no están bajo la ley. Y toman este pretexto para vivir una vida de libertinaje. Eso no es la cosa. El privilegio aumenta pues la responsabilidad. Y no lo puede poner a un lado. Pues su conocimiento de la palabra de Dios, como el conocimiento de la ley divina, dio al judío una norma de juicio que otros no tenían. Que pues que no tenían excusa. Así, conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento y teniendo la Biblia en la mano, no da al cristiano, amén, gloria a Dios. Ya, pues al contrario, le da un juicio que otros no tenían. Jesús dijo que vuestra justicia sea mayor que los de los fariseos. Pues no tienen excusa a los que reclaman y dicen que son libres y que usan la libertad como ocasión de libertinaje. Amén. Amén, amén. También aquellos que son puramente, meramente religiosos no tienen excusa. Y la otra, pues, que el apóstol Pablo presenta. Está ahí en Romanos 3. Al mundo, a todos. Pues después de haber probado el caso contra los gentiles, contra los judíos, los religiosos, contra los que se autojustifican, los sabios de este mundo, Pablo demostró que todo el mundo era culpable ante Dios. Pablo descubrió, amén, la universalidad del pecado. El pecado es universal. Todos eran injustos. Y ninguno estaba haciendo intento para conocer el medio de Dios para ayudarles, amén, a quitar su culpa. Bendito Dios. Nadie tiene culpa. Pablo también mostró pues que la totalidad del pecado. Pues no hay justo. La palabras, la acción, la visión, todo estaban contaminadas. La lengua, los labios, la boca, los ojos estaban rendidos como instrumentos de injusticia. Dice ahí el versículo, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo aún. No aún uno, no hay quien entiende, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces empieza a decir, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bendito Dios, aleluya. Toda la palabra, acciones, visiones, todo está contaminada. Todo el mundo era culpable.
Que dice en el versículo 20, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Negar su culpa es refutar la necesidad. Y eso resultaría en el rechazo de su Salvador. No tengo culpa, pues no necesito Salvador. Y ninguna carne, ninguna persona podía esperar ser justificado a la vista de un Dios justo. Porque todo el mundo era y todo el mundo es culpable ante Él. No hay justo alguno, dice la palabra ahí donde hemos leído. Y pues todos están incluidos bajo pecado, no hay excusa. No hay excusa. Entonces sigue pues esa degeneración moral ante la apostasía. Amén. Contra Dios. Si volvamos al capítulo 1. Se declara pues la degradación moral que sigue pues a la apostasía contra Dios. Cuando la gente rechaza la luz, cuando el hombre rechaza a Dios, la revelación de Dios, habrá esa degradación moral. Gloria a Dios. Ya no es una evolución, es una degradación, aleluya, en lo moral, en la ética del hombre. Entonces el pecado aumenta. Y ese aumento del pecado, esa terrible perversión moral del hombre, hoy en día, es evidencia de la apostasía del hombre de la verdad de Dios. Desde el versículo 26 del capítulo 1, muestra pues ya las obras y las cosas que se ocurren. Esa decadencia pues en lo moral. Cambiaron la naturaleza de los hombres, hombre con hombre, mujeres y mujeres. Bendito Dios, aleluya. Entonces el versículo 28, como ellos no, amén, aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entrega. Pues esa degradación, eso es lo que estamos viendo sucediendo mundialmente. En los países, aleluya, modernos, los países ricos, los países, amén, que se llaman libres. Que un tiempo eran países, aleluya, amén, que propagaron y llevaron el evangelio. Hoy en día vemos la apostasía aumentando y más la degradación. Amén. Una degradación, aleluya, moralmente, pero horrible. En Romanos 2, versículo 5, habla de la ira de Dios atesorada, pues, por tu dureza, después por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ira de Dios que es atesorada en el cielo contra el hombre cuyo corazón es duro y que no se arrepiente. Es una acumulación trágica, gloria a Dios, por un corazón endurecido. El hombre está acumulando pues ira para este día de ira. En el mismo capítulo 2, versículo 14, que cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndose a sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme
a mi evangelio. Por naturaleza quiere decir instintivamente. El hombre no tiene excusa, porque está ahí grabado en su corazón, sus conciencias. Y aunque no hay ley, cuando Caín mató a Abel, no había ley, no matará. Pero en su corazón, en su conciencia, él sabía que había hecho algo mal. Cuando Adán pecó, Adán y Eva pecaron, se fueron a esconder. Bendito Dios. Así el hombre pues huye de Dios por causa del pecado. La ley hace al hombre conocedor del pecado, tanto en su naturaleza como en su carácter. El hombre al quebrantar la ley entiende que necesita una salvación. Pero el hombre que se endurece y no quiere arrepentirse, se rechaza esa salvación. Y solo por la ley quebrantada puede venir el conocimiento del pecado. Solo, aleluya, cuando la ley señala y Dios puso todo bajo pecado para que ninguno puede excusarse. Por cuanto todos pecaron, pues no hay excusa. Pues todos los hombres son probados ser culpables ante Dios. Y eso es hecho por la revelación de la justicia de Dios, amén, en la ley. Y eso es hecho por la revelación de Dios, aleluya, de sí mismo, la naturaleza y todo. Todos, amén, son probados culpables. Y por el hecho de que quebrantar la ley, que el hombre revela su propia injusticia. Cuando el hombre ya no es, amén, no es conforme, aleluya, el propósito que Dios le creyó. Dios creó al hombre, amén, para su gloria y su honra. Al hombre caer de la gracia de Dios, al hombre desobedecer a Dios, el hombre ya no está, aleluya, en el pleno voluntad de Dios, no está conforme a los propósitos de Dios. Erró el blanco y eso es pecado. Y debe notarse que este ha sido siempre el primer paso hacia Dios. Reconocer, aleluya, el pecado, reconocer su culpa. El hombre reconociendo su propia injusticia y necesidad de Dios, eso es el primer paso al arrepentimiento y conversión. Por eso, aleluya, amén, la palabra dice, por cuando todos pecaron. Entonces Dios, después que, aleluya, que mostró eso el hombre que entiende su posición de pecador, amén, su posición, pues, aleluya, de culpable. Que el hombre no se puede justificar a sí mismo. Dios provee una justicia. Y Dios viene con su, amén, la justicia provista por Dios. Y ahí, pues, en Romanos 3, del versículo 21, donde hemos leído, pues, la justicia por medio de la fe. Y como Pablo ha demostrado que el pecado era universal, el juicio de Dios, amén, imparcial. Ahora pues él declara el don de la justicia de Dios que está disponible para todos. El hombre en sí es completamente incapaz de ser justo. Y la justicia de la cual está escrito aquí no fue la justicia del hombre, ni la justicia de la ley, mas la justicia de Dios. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. Esta justicia de Dios no fue una justicia adquirida por guardar la ley, pero una justicia, aleluya, de cual la ley y los profetas testificaron de ella. Y esta porción de la Escritura, pues, aleluya, vemos algunas de las grandes verdades en cuanto a de la salvación. Verdades como la fe, la gracia, la justificación, la redención y la expiación. Redención, aleluya, habla cuando uno se compra a alguien, a un esclavo, uno que estaba sujeto a la esclavitud, comprarlo con el fin de liberarle, de hacerle libre. Y la palabra dice que Cristo nos compró, nos hizo libre. No para que sirvamos más al pecado, pero para que sirvamos a Él. El hombre separado de Dios está en una esclavitud de la cual no puede librarse, jamás se puede librarse. Y este hombre, pues, esclavitud está irremediablemente bajo el juicio de Dios. Y Dios mismo, amén, ha intervenido y pagó el precio de la libertad. Él pagó, aleluya. La palabra expiación es el hecho de quitar la ira de Dios. Y la ira de Dios, amén, aleluya, ya halló pues adecuada satisfacción judicial en la muerte de Jesús. Porque Dios es amor, perfectamente en amor. Y Dios es justo, perfectamente justo. Y su justicia, aleluya, demanda, amén, de aquel que peca, aleluya, será muerto. La paga del pecado es muerte. El que es culpable, Dios jamás tendrá al culpable por inocente. La justicia de Dios, aleluya, demanda, pues, amén, ser satisfaciado. Y el otro lado, el amor de Dios. El amor de Dios que quiere perdonar. El amor de Dios, aleluya, que quiere sacar libre. Entonces, ¿qué pasó? La muerte de Jesús. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues el pecado merece castigo y la muerte. Y no puede haber reconciliación sin satisfacción, aleluya, judicial. Entonces Jesús sufrió la pena justa. Jesús murió en tu lugar, en mi lugar, por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que Dios pudiera permanecer justo y así, amén, perdonar completamente al pecador culpable. Así su justicia es satisfaciada, aleluya, amén, por su amor que se entregó, aleluya, a sí mismo por nosotros. Jesús sufrió la pena justa por nuestros pecados. Y esta justicia de Dios fue provista por Dios para el pecador culpable. Esa justicia recibida por fe. Bendito Dios. Y Pablo, pues, si todos los Romanos habla, pues, aleluya, de esa justicia que tiene que ser por fe. Por fe, aleluya, para que sea por gracia. Hay que creerlo. No se puede hacer nada, sino ya no es por gracia. La justicia que es por fe. Bendito Dios. Pablo, aleluya, expropió pues que esta justicia tiene que ser por fe y solamente por la fe, para que nadie se gloríe. Si la justicia pudiera ser recibida por las obras de la ley, luego no sería por la gracia, porque ya yo mismo pagué, no recibí nada, pero es por gracia.
Si viniera por obras, el hombre podía jactarse de su bondad y de sus habilidades. Yo no hice nada mal. Yo hice yo pagué, yo di diezmo, yo ayudé a los pobres. Yo dio mi vida. El hombre puede jactarse, el hombre puede, amén, aleluya, amén, tener fama y le sube, pues, gloria a Dios, esta fama en la cabeza, como le pasó a Satanás. Él en el pasado, gloria a Dios, aleluya, pues por su orgullo se envaneció. Y Dios tuvo que sacarlo del cielo. Pues si el orgullo y la jactancia pudieran entrar de nuevo en el cielo, entonces todo lo que Dios hubiera planeado y cumplido para proveer la salvación sería en vano. Ya nadie puede en el cielo decir, yo estoy aquí por mis obras, por lo que yo hice. Yo sí soy bueno. Yo nunca tengo pecado. No hay nadie. Solamente uno, que es Jesucristo. Pues la jactancia, amén, tiene que ser por gracia, tiene que ser por fe, para que nadie, aleluya, se envanece, para que nadie se jacta, pues, aleluya, en sí mismo. Por las obras de la carne, por las obras de la ley, nadie será salvo. La jactancia y el orgullo tienen que ser excluidos. El apóstol lo hizo tan claro que solo si la salvación es recibida por la fe. Solo por la fe. No hay nada de que uno pueda jactarse. Porque si es por la obra de la ley, habría lugar para jactancia, para gloriarse. Pero es solamente por la fe. Y toda jactancia, toda obra propiamente queda excluida. Y la justicia recibida solo por la fe. La justicia recibida por la fe no anula la ley, pero más bien confirma la ley y lo hace válida. Es confirmada su propósito de hacer al hombre consciente del pecado. La justicia recibida por la fe confirma el propósito de la ley de hacer el hombre consciente del pecado y enfrentarle con el único plan de Dios para la salvación. Pecador. No hay excusas. Porque cuando categoría te pones, siempre, aleluya, has fallado y estás fallando con Dios. Cuando el hombre viola y cuando el hombre peca, confirma que la ley es justa. Bendito Dios, alabado Cristo Jesús. Amén. Y enfrenta al hombre con el único plan de salvación. En el capítulo 4, pues, de Romanos, el apóstol, pues, prueba la salvación que es solamente por la fe. Porque pueden haber muchos que creen que la salvación es por la fe, pero no solo por la fe. Dicen que es por la fe, no creen, pero no solo tiene que ser por la fe. Puedo también, aleluya, hacer esto y hacer lo otro. Pero no, tiene que ser por la fe sola. Y hay dos personajes en la Biblia que podemos usar para probar esta gran verdad. Abraham fue uno de los santos más importantes del Antiguo Testamento. Y si Abraham no podía ser salvo por obras, entonces nadie puede ser salvo.
Otro personaje, David, fue uno de los peores pecadores del Antiguo Testamento. Y si David podía ser salvo por la fe, entonces todos podemos ser salvos por la fe. David era un hombre que dice la palabra, era conforme al corazón de Dios. Pero David había quebrantado 3, amén, de los mandamientos. Había codiciado la mujer de su prójimo, adulteró y asesinó. 3, aleluya, grandes pecados. ¿Y qué podía hacer David para restaurar a Betsabé a su pureza y a levantar Urías, dar a Urías de nuevo su vida? Nada él podía hacer. Su caso era, gloria a Dios, aleluya, desesperado. Su caso no tenía pues salvación. Pero David reconoció su pecado, reconoció su maldad. Lee el Salmo 51. David tenía que mirar a la promesa de Dios y por fe recibir la justicia. Amén, gloria a Dios, aleluya, adquirido a él. También la palabra prueba que la salvación no es confiar en los ritos de la religión. Abraham era un hombre justificado mucho antes de que fuera dado el rito de la circuncisión. Él, aleluya, le fue contado por justicia. En el versículo 3 del capítulo 4, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. Amén. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y esa justicia, esa justificación, muchos antes de la circuncisión. Pues el rito de la circuncisión no tenía nada que ver, amén, con su justificación y con su redención. No le atribuyó la justicia, simplemente confirmó la justicia que Abraham ya tenía. Ese rito de la incircuncisión, del pacto de Dios con Abraham, amén, solamente era una confirmación de la justicia que ya Abraham había recibido de parte de Dios. Pues siendo que la fe y la imputación de la justicia sucedieron antes de la circuncisión. Dios le otorgó la justicia, Dios le contó por justicia antes de la circuncisión. Entonces Abraham era el padre, aleluya, amén, de todos los creyentes. Padre, aleluya, amén, de los que creen. El hecho de que la circuncisión fue una señal de la justicia impuesta, pues imputada a Abraham a causa de su fe, hace a Abraham pues el padre de todos los creyentes. Él es el padre de los que andan en la fe que él tenía antes de tener alguna señal externa. La justificación solo por la fe está basada en el poder de creación de Dios y el hecho de la resurrección. Abraham sabía que él era físicamente incapaz de engendrar un hijo. Abraham sabía que su esposa Sara era físicamente incapaz de concebir. Sin embargo, el peso, él pesó, él, amén, aleluya, puso en balanza la posibilidad humana de ser padre o que su esposa, aleluya, concibe. Esa posibilidad imposible. Amén. Él lo puso, aleluya, en contra de esa imposibilidad divina de que Dios quebranta su palabra. Dios dio la promesa.
Eso, aleluya, de que yo pueda tener un hijo y mi esposa, eso es imposible. Pero de que Dios mienta, de que Dios, amén, quebranta su palabra, eso es imposible. Eso, aleluya, amén, no es posible. Y Él decidió creer, amén, que Él decidió creer que para Dios nada era imposible. Bendito Dios. Y Dios pues atribuye justicia al hombre. Romanos 4, versículos 6 y 7, amén, nos dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Amén. Esa palabra atribuir simplemente quiere decir imputar, dar crédito. Cuando Dios atribuye justicia a un hombre, Dios simplemente declara al hombre justo. Y la justicia es dada a este hombre. El mismo Dios, amén, que dice, aleluya, que el hombre es pecador, el mismo Dios, aleluya, tiene, aleluya, el poder y la autoridad y la potestad de declarar al hombre, amén, justo. Y ahí el 4, versículo 25, Romanos 4, 25, amén, nos dice la palabra. Y si empezamos desde el versículo 20, gloria a Dios. El versículo 20, tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se describió que él le fue contada, sino también con respecto a todos nosotros, a quienes has de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue engendrado por nuestras, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pues la resurrección de Jesús hace válido la expiación, porque Jesús resucitó, la sangre, aleluya, de Él tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Y somos justificados por causa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, Abraham miraba adelante por la fe hacia la obra, aleluya, terminada de nuestro Señor Jesucristo. Él miró por fe. Jesús dijo a los judíos de su día, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Lo vio, aleluya, por fe. Nosotros pues miramos atrás por la fe hacia la obra, amén, terminada, gloria de Cristo Jesús. Consumado es. Y gozamos de la salvación. Y hemos visto dos métodos que son comparados y contrastados, aleluya. Salvación por fuerza humana, salvación por su propio mérito, que es imposible, y salvación por fe. Y lo que halló Abraham, salvación por fe, porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo que David halló, porque creyó, aleluya, y confesó sus pecados. Nosotros tenemos y lo podemos hallar. La salvación que es por la fe y solamente por la fe. Bendito Dios, aleluya. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Y si tú, gloria, aleluya, amén, no has aceptado a Cristo, no estás andando. Si tú has aceptado a Cristo y no estás andando, dando fruto de arrepentimiento, empieza a caminar. Gloria a Dios. Empieza a dar esa señal de que eres salvo.
Y que si tú, aleluya, aún estás excusando, aún estás echando la culpa a otro, aún estás viendo todo, amén, aleluya, amén. Escucha la palabra de hoy, por cuanto todos pecaron. No te compares con otro, no te compares con nadie. No sigues diciendo quién te hizo, quién no te hizo. Jesús murió por ti en la cruz de Calvario. Y es por tu fe en Él, por no creer en Dios, por no aceptarlo, por rechazar su sacrificio, es que Dios, aleluya, amén, es que te vas a perder. Pero si lo aceptas y confiesas tus pecados y empiezas a andar, aleluya, en la justificación de Dios, eres salvo. Que Dios os bendiga. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos que tú te glorificas y que tú, Señor, Padre Santo, aquellos, aleluya, que te han aceptado y han creído, que pueden andar dando frutos dignos de arrepentimiento, testificando, Señor, de esta salvación y esta justificación que tú le has dado. Aquellos, Señor, que aún, Padre Santo, no han tomado esos pasos. Sabemos que tu misericordia, aleluya, es grande. Pero te pedimos, aleluya, que esta palabra de hoy, Señor, le hace pensar, Padre Santo, aleluya, y que llegan y aceptan a Jesús, aceptan esa justificación que tú das en el dulce nombre de tu amado Jesucristo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén, gloria a Dios, aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Gloria a Dios.